Bueno, ya regresamos con otro invitado que nos acompaña este domingo 11 de noviembre, quien participa en un partido político recientemente, ahora sí que estrenado en esta elección pasada, donde, bueno, se dio la participación a un candidato que logró encauzar el voto ciudadano, que logró proyectarse inclusive como un probable ganador por el discurso, por la actitud y por un gran equipo de jóvenes que lo acompañaban con otra idea de hacer política. Comenzaron a trabajar sobre un proyecto que comienza en Tlajomulco de Zúñiga, pero hoy, como todos los partidos, que vienen los cambios estructurales, vienen los cambios dentro de las personas que hacen la política en los partidos, y nos acompaña este domingo el señor Hugo Luna. Bienvenido. Gracias. Quien sustituye, ya me lo dirá él, a Julio Nelson García Sánchez. Y Hugo, nuestra tema sería aquí en la región y todo eso: ¿es un nuevo partido o es Convergencia con otro nombre? Fíjate que a nivel nacional, evidentemente es el partido Convergencia que se replantea y se constituye en un nuevo proyecto político que se llama Movimiento Ciudadano. A nivel Jalisco, nosotros circunstancialmente realmente caímos en el proceso electoral a Movimiento Ciudadano una vez que Dante Delgado y Luis Walton le abrieron las puertas a la candidatura de Enrique Alfaro como un candidato independiente, como un candidato ciudadano. Nos metimos con Enrique y con cientos de candidatos a diputados y presidentes municipales y regidores en todo el estado. Pues el resultado es el que todo el mundo conoce, independientemente de las posiciones de validez o no validez, de los problemas que tuvo la elección. Movimiento Ciudadano, a razón de estas candidaturas, se convirtió en la primera fuerza de oposición en el estado de Jalisco. Y lo que sí sucedió, y lo quiero decir así, es que se entendió en la política nacional que los proyectos en este país se deben de construir desde las regiones. Quizá nosotros fuimos el parteaguas de decir, más importante que el centro, que incluso la campaña presidente municipal era la campaña gobernador, y quizá en el 2015 las regiones como Zacualco y muchas otras partes del estado nos demuestren que también desde las regiones se construyen los proyectos estatales. Entonces, Movimiento Ciudadano en sí en Jalisco es un nuevo partido en todos los sentidos, es un nuevo digamos esquema de trabajo político, y sucede algo que lo quiero reflexionar para todos los amigos de la audiencia de este programa. Movimiento Ciudadano es un parteaguas el día de hoy como partido de romper la lógica de las membresías de los partidos. Si tú quieres ser candidato por el PRI, tienes que tener una militancia y tienes que tener ganado un derecho, pues, a razón de esa militancia. Si tú quieres ser candidato del PAN, tienes que ganar una elección de delegados y por lo tanto también tener una categoría de militante del partido, igualmente del PRD y del Verde Ecologista y demás. Movimiento Ciudadano incluso en sus estatutos establece como condición que más del 50%, y lo que significa que puede ser el 100% de los candidatos, deben de ser independientes o ciudadanos o sin militancia. Estamos hablando, Hugo, y disculpa que te interrumpa en esta parte. Movimiento Ciudadano es un partido nuevo en Jalisco, Absolutamente. que no tiene militancia ni afiliación, Absolutamente. pero no da espacio al oportunismo, no se generará la dinámica que en el Partido del Trabajo se dio y que en Convergencia en elecciones pasadas, que el candidato o quien pretendía ser candidato en el PRI, en el PAN, en el PRD, en otros partidos, y no le daban la candidatura, brincaba a Convergencia. O sea, estamos hablando, no generará esa dinámica. Fíjate que tienes toda la razón en cuanto a reto. Nomás te hago una reflexión que
yo aquí vine a compartir ideas Sí. con todos, ¿no? Movimiento Ciudadano hoy tiene algo que no tenía hace 6 meses incluso, y lo voy a decir así, que no tuvo Convergencia nunca y que hace 6 meses Movimiento no lo tenía, que se llama expectativa de triunfo. Es decir, tienes toda la razón cuando dices, históricamente alguien buscaba una candidatura en el PRI, en el PAN, y si no se la daban, pues se iba a ver si le abrían las puertas en el PRD o en Convergencia o en PT o Nueva Alianza, y entonces si encontraban cobijo le jugaban, pero siempre buscaron primero al PRI o al PAN porque eran las plataformas más atractivas o más completas para competir. Ahora, curiosamente, Movimiento Ciudadano entra en la misma categoría que el PRI y por encima del PAN. En 2015 muchos jaliscienses se van a dar cuenta que va a ser mucho más atractivo ser candidato de Movimiento Ciudadano que del mismo PAN, porque ahora hay una expectativa de triunfo, porque se demostró con Enrique Alfaro que se puede competir al margen de los partidos tradicionales, porque se ganaron presidencias municipales muy importantes, incluso aquí en la región se ganó Techaluta de Montenegro, a razón de la personalidad de Sergio, el presidente municipal electo, no de su militancia, ni de su partido, ni de las bases, ni el movimiento social de un sindicato, etcétera, etcétera, sino es entender que tenemos que romper esa barrera, ese monopolio de los partidos dueños del vehículo para accesar al poder. Y Movimiento Ciudadano, y lo digo así porque yo estoy picando piedra con todos los que integraron este proyecto en 2012 para convencerlos de que Movimiento Ciudadano tiene que ser un medio, no un fin, un vehículo para que consigamos a los mejores candidatos. No de rebote porque no nos aceptaron los otros partidos, sino porque en 2015 lleguemos con una imagen de partido, con una plataforma política, con una integridad moral que haga que te busquen a ti los mejores candidatos. Ese es el gran reto, que lo que los ciudadanos hicieron en 2012 de poner a Enrique Alfaro en una posición de 34-35% de la votación en el estado con 1.200.000 votos, que ahora el partido crezca y se refleje en eso, y que tengas 40 o 50 Alfaros compitiendo en el 2015 en muchas regiones del estado. Y el reto es grande porque, y lo digo sin ingenuidades, en 2015 Alfaro no va a ser candidato a gobernador. Alfaro posiblemente sea candidato a presidente municipal en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, pero no hay elección a gobernador. Entonces el partido va solo en el resto del estado, hay que romper el cordón umbilical. Es muy importante la figura de Alfaro, es una inspiración, yo diría que es el líder social a nivel regional más importante del país. No hay un candidato que valga tantos votos él solo, sin partido. Ese es ni Mancera en el DF, solo Mancera vale los votos de Alfaro. Pero ahora tenemos que construir un montón de proyectos de ese tipo, una vez que ya demostramos que sí se puede. Esa es la parte más interesante. Dentro de esto hubo del oportunismo, yo creo que en sus momentos, el 2015 es una elección intermedia, pero como tú bien lo dices, Movimiento Ciudadano y es un partido con probabilidades de dar triunfos, por lo tanto se hace, vamos a ponerlo entre comillas, más vendible a futuros candidatos. Pero dentro de esa dinámica que todavía falta, pero creo que ya deben considerarlo, no, y una vez platicando con Enrique Alfaro, en realidad Enrique Alfaro, tú como coordinador o presidente de este Movimiento Ciudadano Jalisco, no se puede convertir en el Raúl Padilla López de Movimiento Ciudadano. Por supuesto que no. Qué buena pregunta haces. Mira, con todo el cariño y el respeto a muchos amigos perredistas que tengo, la lógica que Raúl Padilla le ha impuesto a la política en Jalisco es una lógica como al estilo de la mafia siciliana, donde era Don Corleone el padrino y palomeaba circunstancias y le besaban la mano y el anillo y definía criterios, una lógica de un general y un montón de soldados abajo.
Pero el proyecto político, y yo soy parte del proyecto político que se hizo en Tlajomulco, yo fui parte de la administración del gobierno de Tlajomulco, hay una gran diferencia. Nosotros nos tratamos de iguales, somos varias las cabezas del proyecto político en el estado y somos iguales, no hay una jerarquía de este es el don patrón y todo el mundo camina al ritmo que él marca. Incluso yo te diría, si no hubiéramos sido un montón de cabezas los que gobernamos en Tlajomulco, no hubiera dado los resultados que Tlajomulco dio. Y lo digo en buena lid y con el cariño que le tengo al Faro. Pues el resultado del gobierno de Tlajomulco es el resultado de muchas personas, no nada más de Enrique Alfaro. Aquí yo incluso hice una reflexión el día de la toma de protesta en el partido donde les decía, aquí crecieron los enanos, o sea, hay un montón de cabezas muy interesantes en Movimiento Ciudadano del Estado que la gente se va dando cuenta. Está Ramón Guerrero en Puerto Vallarta, tenemos tres personajes de regidores en la zona metropolitana, con Salvador Caro, que es un animal político con muchas capacidades, con Augusto Valencia, que es todo un personaje de la representación ciudadana, con Germán Rallis, que ha sido líder empresarial y que tiene muchísimo empuje, pero también tienes a Clemente Castañeda en el Congreso local. Tenemos 2 diputados federales muy activos que no responden a una lógica de patrón y empleados. Tenemos a Salvador Álvarez en Autlán, un personaje con mucha capacidad política, la doctora Victoria en Cuquío. Vamos, seguramente se me olvidan muchos nombres, Ismael del Toro en Tlajomulco. Tienes un montón de cabezas, pero que no responden a una lógica ahí de decisiones populares impuestas. Sí, esa es parte de la sacudida que le estamos dando a la política en Jalisco. Sí, porque por ahí yo recuerdo una declaración de Ramón Guerrero en Vallarta, que él decía, yo no soy de Movimiento Ciudadano, yo soy alfarista. Y tiene toda la razón Ramón en decirlo. Y incluso yo te diría, Ramón se equivocó, no es alfarista, Ramón se debe al proyecto político de Puerto Vallarta que él encabeza, a los ciudadanos, etcétera. O sea, Ramón reconoce en Enrique Alfaro la inspiración, y lo digo así, de un buen ejemplo, de un buen gobierno y de un buen ejemplo, de un buen líder. Pero las decisiones de Ramón las toma Ramón, incluso en la administración de Ramón Guerrero, toda su estructura de gobierno es una estructura de gobierno decidida por Ramón, no por Enrique Alfaro. Ese es un pequeño cambio gigante contra las lógicas de Raúl Padilla, ¿no? Raúl Padilla apoya a un candidato y luego le impone la mitad o más de la administración. A Ramón Guerrero lo apoyamos y Ramón Guerrero hoy administra con quienes él cree que va a sacar adelante el trabajo y lo respetamos, ¿no? Y le ayudamos todo el tiempo, pero es una decisión de él es una cabeza de un proyecto político. La dinámica es que Enrique Alfaro no palomea. Por supuesto que no. No palomea ni da prioridades, sino que es un equipo que yo por ahí hablan no de comité estatal, de una comisión operativa. ¿Cuál sería la diferencia entre comisión operativa y comité estatal? Fíjate que, y ahí me das el pretexto para abonarle al tema, estatutariamente Movimiento Ciudadano tiene una especie de consejo de 7 personas de donde se elige un dirigente estatal, y esos 7, digamos, son los responsables de sacar adelante el proyecto del partido, encabezados por ese dirigente estatal, que en este caso soy yo. La forma tradicional, como venía operando Convergencia y como opera en muchas partes del país Movimiento Ciudadano, tenías a los 7, pero era tan chiquito el partido que cada uno de los 7 tenían responsabilidades ejecutivas. Uno se encargaba de las finanzas, otro de la Secretaría General, otro de los temas jurídicos, otro de los temas electorales. A razón del tamaño del proyecto que Movimiento Ciudadano representa en Jalisco, yo hice un replanteamiento que fue avalado por el dirigente nacional y les dije, oigan, no, vamos a romper ese esquema. De los 7, el único que tiene una función ejecutiva soy yo, y los otros 6 son coadyuvantes del éxito del proyecto. Y cada uno de esos 6 representa uno de los brazos o de las fuerzas políticas del proyecto. Y entonces, uno de los 6 es Salvador Caro, que representa la coordinación de todos los regidores de oposición en el estado. Salvador ahí anda franciscanamente haciendo giras por todo el estado,
y en absoluta coordinación con nuestros más de 170 regidores que tenemos para tener un esquema de alimentación, de información, de experiencias y demás, para que hagan de la mejor manera su trabajo. Otro de los 6 es Clemente Castañeda, quien es el coordinador de los diputados locales, digamos es el frente del Congreso que tenemos como proyecto. Otro es Consuelo Robles, que es diputada federal suplente, y ella tiene la comunicación con los 2 diputados federales y es el frente en el Congreso Federal. Otro es Ismael del Toro, el presidente de Tlajumulco, el gobierno más importante del Movimiento Ciudadano, y que trae la dinámica del tema metropolitano de Guadalajara. Otro es Ramón Guerrero, presidente municipal de Vallarta, y que es el coordinador formal de los 9 presidentes municipales electos por Movimiento. Si te das cuenta, es cada uno de los frentes, digamos, de trabajo, de gestión política y de ejercicio público que tenemos. El otro es Bernardo Fernández, que es el coordinador de todos esos ciudadanos que se aglutinaron en el proyecto político sin tener una militancia partidista. Entonces, son como los distintos brazos, y el rol que ellos tienen en realidad es de ser coadyuvantes al éxito del proyecto. Yo los consulto sistemáticamente, todo el tiempo estoy en comunicación con ellos, me reúno, incluso les decía hasta el presupuesto, les digo, yo se los voy a poner en la mesa y nos ponemos de acuerdo aquí los 7, y es un modelo al cual la gente no está acostumbrada a trabajar. Es un modelo de mucha madurez política desde mi punto de vista, y que responde a una lógica de trabajo, no de soy líder y traigo un montón de huestes y sindicatos y un montón de militancia, ¿no? Es el trabajo político y la capacidad de ellos que los pone dentro de los 7 de la coordinadora. Entonces estamos hablando que la coordinadora o comisión operativa está conformada por siete personas que en diferentes áreas, los regidores, los presidentes municipales, la metropolitana. Ahora sí que son como los 7 magníficos. Sí, pues es el ejercicio, sí. Suena muy sangrón, pero pues como los 7 sabios, ¿no? Así es. Pero ellos me ayudan a que salgan adelante las cosas. Al final su visión y su capacidad es lo que ayuda, ¿no? Hugo, en su discurso del 1 de noviembre de Clemente Castañeda, para muchos identificado como un gran operador político de oficio, hablaba de filias y fobias, coincidentemente con las mismas palabras que mencionó Enrique Velázquez, diputado plurinominal por el PRD. Tienen hoy en el Congreso, yo creo que el avance ha sido tan rápido, el Movimiento Ciudadano, tienen sobre todo en el Congreso la Dirección de Comunicación Social y Administración, que de esas dos, bueno, en comunicación social, la transparencia, y en la administración yo creo que hay muchas tareas que hacer. ¿Cuál es la prioridad con esa responsabilidad de esta dirección del Congreso? Fíjate, lo dices muy claramente y tienes toda la razón. Movimiento Ciudadano, en el esquema del acuerdo político de todos los partidos de cómo estructurar la administración del Congreso, y obviamente todos de boca para afuera diciendo que no puede ser lo mismo que todos los abusos que ha habido en el Congreso y demás, se plantea, digamos, impulsar por cada una de las fracciones algunas posiciones, y en el caso del movimiento propone 2 que son críticas. Una, administración, que además tiene el área de recursos humanos, y lo quiero decir puntualmente, no se vale, incluso desde una posición como Movimiento Ciudadano, que no tienes la misma cantidad de diputados que el PRI y el PAN, llegar y decir, no, pues ellos mayoría que se pongan de acuerdo, y total, si hacen raterías ellos lo señalamos, ¿no? Como sucedió en el Congreso anterior, donde hay 3 caras visibles que creo que tienen mucho que aclarar, que creo que le fallaron a la sociedad, creo que abusaron de su posición, que es Roberto Marrufo, que es Pepe Toño y que es Raúl Vargas, y que fueron el clan ahí de Auri, ¿no? El club de socios que se sirvieron a sus anchas en el Congreso y que abusaron de la confianza de la sociedad y que deben de ser investigados. Pero luego el resto de los diputados se hacían patos y decían, no, pues yo, como son ellos los que traen el negocio, yo no tuve nada que ver, ¿no? Yo creo que tuvieron que ver los 39, ¿no? Entonces,
todos los diputados tuvieron algo que ver. Una de las responsabilidades que nosotros asumimos con este esquema de la nueva administración es, no, soy corresponsable de lo que pase ahí, y le entramos, la de Administración y Recursos Humanos, que es la de las más calientitas, échanosla, a ver si es cierto que cumplimos, ¿no? A ver si no es de boca para afuera, y le vamos a entrar, y espero que aquí en 2 años nos veamos y yo venga con la frente en alto a decir, cumplimos, ¿no? Yo creo mucho en los 5 diputados de Movimiento Ciudadano. Estamos hablando que el Congreso en esta legislatura no sacará comaladas de millonarios. El Congreso es una vergüenza hasta hace unos días que cambió. Y ahora el reto es que los nuevos, mis amigos y mis no amigos, cambien la visión que todos tenemos del Congreso. Es una lástima que el Congreso del Estado de Jalisco sea la vergüenza de todos los jaliscienses. Es un abuso, es una muestra de la descomposición política de este Estado y tiene que cambiar. Hugo, antes de irnos al corte, pues lo dejo así, porque regresamos contigo, pero es la designación del secretario en el Congreso conformó un bloque opositor a la mayoría del PRI, donde se habló de perfiles más que de cuestiones políticas, sino en cuestión del perfil administrativo. Pero ya en la toma de la decisión, gente del PAN no estuvo de acuerdo. En cambio, el PRI sí se sumó a la designación de este señor que fungía en el CUSEA como director. Movimiento Ciudadano, ¿cómo ve esa actitud de los diputados del PAN, que después de llegar a un acuerdo que quedó su coordinador de bancada, que estaba en la posición de apoyar al secretario, y dice, no, nosotros no queremos el secretario? Y voy por el término de fobia, no es una fobia a Raúl Padilla López. Fíjate, ahí te va. Te la cuento así es mi versión, digo, yo no soy diputado y no estaba ahí, pero lo que vi desde lejos es muy sencillo, El PRI venía desde hace muchas semanas sintiéndose dueño del Congreso. Miguel Castro andaba confundido y creía que no era dirigente o coordinador de los diputados del PRI, sino él creía que era coordinador de todo el Congreso. Entonces el PRI ya venía tomando decisiones, ya traían sus cartas, sus posiciones, se iban a servir con la cuchara grande creyendo que eran dueños de este Estado, ¿no? Oh sorpresa, que los dirigentes del PAN, el dirigente del PAN y el coordinador de los diputados del PAN nos busca a Movimiento Ciudadano y dicen, oigan, vamos platicando. Nosotros además estamos en el ejercicio de estar platicando con cada uno de los coordinadores, la lógica que te empiezas a preparar a lo que viene del trabajo legislativo, ¿no? Clemente estaba muy activo hablando con cada uno de los coordinadores, definiendo agendas y demás. El PAN y nosotros nos reunimos, platicamos y decimos, oigan, pues vamos haciendo en las cosas que tengamos coincidencia, pues un mínimo bloque ahí de contención, porque el PRI viene a aplastarnos a todos. Y en ese bloque se conjuntaban 19 diputados y se entendía, o se asumía, que en el otro lado estaban 17 del PRI, 1 del Verde y 2 del PRD, y completaban 20, ¿no? La alianza de Raúl Padilla con Jorge Aristóteles daba 20 diputados y nosotros 19, y decíamos, bueno, no es que estemos juntando mayorías o no, sino vamos, como dicen, en lo que haya coincidencia, haciendo un frente común. Y trasciende en los medios eso. Después de eso, el PRD sorpresivamente nos busca. Y después aclaro que luego Juan Carlos Guerrero me corrigió la plana, que además ellos ya habían platicado también con el PAN en algún momento. Entonces el PRD se acerca y dice, oigan, pues nosotros no nos asuman como empleados del PRI, y yo he dicho y lo voy a sostener una y otra vez, yo respeto mucho a los 39 diputados, y así como hace rato explicaba por qué Enrique Alfaro no palomea y no es el dictador en Movimiento Ciudadano, también creo en la dignidad de los 39 diputados del Congreso, y que cada quien tiene su propia, si bien su lealtad y pertenencia a un proyecto político, también su propia libertad y madurez política de actuación. Entonces llega el PRD y dice, oigan, pues vamos haciendo, nos queremos sumar al bloque, porque
si no el PRI va a pasar por encima de todos, incluido también nosotros, que traemos un nivel de acuerdo con ellos desde el proceso electoral. Y en esa lógica, pues lo único que sucede, y más allá de nombres y filias y fobias, es le dimos un parón en seco al PRI y decir, ahora esto se tiene que distribuir y se tienen que asumir responsabilidades entre todos, porque hay 39 diputados y cada diputado merece su reconocimiento, su respeto, y luego además hay 3 o 4 partidos políticos allá dentro y cada uno también merece su respeto, ¿no? Entonces, esta circunstancia lo que provocó, más allá de filias y fobias, y es lo que yo destaco, es un jalón de orejas al PRI y ponerlo en su lugar y decir, oigan, nos ponemos de acuerdo entre iguales, no entre gandallas sino gandallas. Lo del PAN, los diputados del PAN que se zafaron, que es parte de tu pregunta, creo, con temor a equivocarme, que más que una decisión política a favor o en contra de Raúl Padilla, tuvo que ver que las posiciones que el PAN quería proponer no se ponían de acuerdo entre ellos quiénes iban a hacer esas posiciones, y tampoco se ponían de acuerdo entre ellos a qué comisiones iban. Creo que además era más un asunto de casa, un enredo interno de ellos, de que no se ponían de acuerdo. Esa es mi impresión, pero pues habrá que preguntarle al PAN, ¿no? Bueno, vamos a un corte, Hugo, y vamos a regresar porque también ya unas comisiones ya se asignaron. Movimiento Ciudadano ya tiene asignados quién las preside, también los municipios que ganaron, en qué condiciones se reciben, cómo se percibe su trabajo. Entonces vamos a un corte, estamos platicando con Hugo Luna, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, en este domingo 11 de noviembre, nuestro teléfono 326-42-311-81, y regresamos para platicar qué pasa en el Congreso y en los municipios que se ganó, qué expectativas hay. Vamos a un corte. Bueno, ya regresamos con nuestro invitado Hugo Luna, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, y hablábamos hace un momento de que Movimiento Ciudadano, bueno, creció en un cerrar y abrir de ojos, logra 5 diputados, logra 9 municipios y más una cantidad de regidores en varias poblaciones de Jalisco, pero ya hay asignadas comisiones, Hugo, ya por ahí hay unas, faltan otras tantas más. Veo que les tocó con presidir asuntos metropolitanos, alguien que nos acompañó el domingo pasado, Salvador Zamora. ¿Qué prioridades hay en asuntos metropolitanos para Movimiento Ciudadano? Fíjate que creo que esa es la parte más interesante, es lo que la gente espera, ¿no? El trabajo que se haga en cada una de las posiciones después de las elecciones y los votos y demás. El tema de coordinación metropolitana y el tema de gestión, de que exista coordinación metropolitana en el área metropolitana de Guadalajara y luego en las áreas metropolitanas de La Barca y de Puerto Vallarta, es un tema que desde que Enrique Alfaro fue diputado en el 2006 en el Congreso local, pues él fue el gran impulsor de la reforma en la Constitución Política del Estado para forzar la coordinación metropolitana a los municipios, o para empujar la coordinación metropolitana. Parte del equipo de trabajo que construyó toda esa agenda fue Salvador Zamora. En algún momento estuvo él muy involucrado, y es interesante que, digamos, toda la experiencia de 6 años hablando del tema y proponiendo temas desde Tlajomulco, desde el Congreso y luego desde Tlajomulco, nos dio las condiciones de decir que para nosotros era prioridad buscar asuntos metropolitanos. Y ahora lo que sigue es consolidar muchos de los esfuerzos que ha habido en el pasado, echar a andar el Instituto Metropolitano de Planeación y echar a andar varias de las áreas donde debe de haber coordinación metropolitana: seguridad, agua, basura, residuos, medio ambiente. Salvador Zamora fue director de Ecología en Tlajomulco, conoce perfectamente
ese tema. Creo que ahí va a haber mucho trabajo, mucho contenido, y esperemos que sea por el bien de una mejor estructura de la coordinación de los gobiernos municipales en las 3 áreas metropolitanas reconocidas en el estado de Jalisco. De las demás comisiones, si quieres. Sí, sobre todo, mira, participación ciudadana, que parece que la preside Verónica Delgadillo. Sí. La participación ciudadana en cuestiones de gobierno, parece ser que la gente cree que con ir a votar terminó. Sí. No, más allá no va el poder incursionar en las decisiones de algún gobierno. Nos queda claro, aunque para mí fue algo simbólico el del sí o el no, que la continuidad de Enrique Alfaro, porque todavía no está dentro de la ley. La participación del presupuesto en Tlajomulco, la participación ciudadana, ¿desde qué punto de vista se va a generar en el Congreso? ¿El político, el financiero o el social? Fíjate que quiero primero destacar, y parte de nuestro trabajo es ir presentando a los diputados. Verónica Delgadillo es una chica con muchísima capacidad. Ella, por sus propios resultados en la universidad, en la preparatoria, en sus calificaciones, logró una beca de excelencia académica en el TEC de Monterrey, y a pesar de que sus padres no tenían los recursos para pagarle una institución de ese tipo, Vero hizo una carrera muy, muy exitosa académicamente en el TEC de Monterrey. Es una chica con mucha capacidad, y ella preside la Comisión de Participación Ciudadana, y me divido en 2 grandes ejes. El primero, Enrique Alfaro le dio un gran aporte a la sociedad de Jalisco, y es algo que yo le llamo la ciudadanización de la política. Primero, tuvo un discurso, que tú lo dijiste hace rato, que logró conectarse con los ciudadanos, algo que los políticos habían perdido en este estado. Pero lo segundo y más importante es que activó a muchos ciudadanos libres de Jalisco sin militancia partidista para involucrarse en el proceso electoral, y esa es una parte. Ese es un legado de Alfaro que algún día, generaciones adelante, habrá que reconocérselo, porque creo que Jalisco es distinto después del 2012, a pesar del resultado de la elección. Y la otra parte es que en la gestión de gobierno de Tlajomulco se dieron muchos ejemplos de una ciudadanización del ejercicio de gobierno. No es asunto menor el tema de presupuesto participativo que se hizo en Tlajomulco, que se hizo desde el primer año de gobierno, y es que los ciudadanos de Tlajomulco que nos estén escuchando no me dejarán mentir. Si tú eres ciudadano de Tlajomulco, eres el único municipio en el estado de Jalisco donde cada que vas a pagar tu impuesto predial, botas una cartera de proyectos y tú priorizas en qué se usan tus recursos. Y luego el gobierno, que tampoco es un asunto de inventar el hilo negro, si tú como gobierno le preguntaste a la gente y la gente te respondió cuáles eran las obras más importantes para la gente, serías tarugo si no las haces. Entonces el gobierno prioriza y hace esas obras primero que cualquier otra, y luego va con los ciudadanos y dice: oigan, lo que tú me pediste lo hice, ¿eh? Eso es trascendental. La participación del presupuesto participativo en Tlajomulco es de arriba del 70% de la población que paga sus impuestos. Esa es otra enseñanza. El que paga puede decidir. Lo segundo es que en Tlajomulco hubo una agenda muy fuerte en materia de transparencia y rendición de cuentas. Hoy Tlajomulco es el municipio más transparente del país, de acuerdo a Cintra, que es una organización encargada de hacer la evaluación. De ser el municipio más corrupto, se convirtió en el más transparente. Y eso es gracias a un conjunto de decisiones de decir: yo abro el gobierno a los ciudadanos, no tengo por qué esconder nada. Por supuesto que todo está aquí para que lo revisen, y aquí además rindo cuentas de todo. Ese es un segundo tema de participación ciudadana muy importante, de seguir involucrando a los ciudadanos en las decisiones del gobierno. Y el tercero es un ejercicio de revocación de mandato, donde más allá de si está o no está en la Constitución, te voy a decir que sí está en la reglamentación municipal de Tlajomulco. Ese es uno de los legados de Alfaro en términos de un aprendizaje. Hoy existe un reglamento de participación ciudadana en Tlajomulco, donde el presidente municipal, hoy ya no Enrique Alfaro, hoy Ismael del Toro,
quiera o no quiera, él está obligado el segundo año de gobierno a irse a la revocación de mandato. Y en 2015, gane quien gane, Tlajomulco está obligado. Tlajomulco es como dicen, ahí sí, un municipio libre, independiente, y las reglas del juego en Tlajomulco son esas. Vero Delgadillo, es una chica con mucha capacidad, ya está haciendo estudios y análisis de todo lo que funcionó en Tlajomulco en materia de participación ciudadana, más muchas otras cosas. El gobierno del Distrito Federal es también un referente en ese tipo de ejercicios, y estoy seguro que la agenda va a ser por el bien de Jalisco la que Vero pueda impulsar como cabeza de la comisión, que además se acompaña de varios diputados más, no es nada más el trabajo de una persona. Yo creo que ahí va a haber muy buenos resultados. Tomando la revocación de mandato, que fue algo que muchos ciudadanos reclaman, que si un gobernante no está haciendo las cosas bien, pues que se vaya. Y si está dando resultados, que continúe. Hablas de que está reglamentado en Tlajomulco, pero en la Constitución de Jalisco, en la Constitución federal, no viene el ejercicio. Entonces estamos hablando, en un momento dado, vamos a hacer hipotéticamente, que Ismael del Toro fuera el que no continúe, pero pues no hay el respaldo de una ley y de Congreso. Se toma, o sea, ¿cómo ejercerían el que no continuara? Es el cabildo, el ayuntamiento, el que obliga al presidente municipal a hacer el ejercicio y obliga al presidente municipal a retirarse del cargo en caso de que el ejercicio sea negativo. Y de ahí, del cabildo, que son el cuerpo de regidores, es donde se elige al nuevo presidente municipal. Ahora, dijiste muy bien, no está en la Constitución del Estado y no está en la Constitución de México. Pues entonces ahora nuestros diputados tienen la posibilidad de impulsarlo en el Congreso del Estado, que se vaya el gobernador y que se vayan los presidentes municipales si no cumplen. Eso es trascendental. O sea, yo creo que hay una gran oportunidad ahí que podemos avanzar. Sí, porque estamos tomando una que si presentan esta iniciativa de revocación de mandato, estamos generando que tiene que manejarse bajo qué mecanismos se tendrá que hacer este ejercicio, pero también cómo los regidores implementarían el quién va a continuar. O sea, es una serie de procesos. Pero también dentro de esta revocación de mandato estamos hablando que la participación ciudadana dio resultado en Tlajomulco. Habría por la posibilidad de que por medio de esta comisión se lograra, inclusive aparte del nivel estatal, proponerlo a nivel federal por medio de los diputados del Movimiento Ciudadano. Seguramente sí. Yo creo que hay que dar pasos otra vez. Los grandes proyectos se construyen desde las regiones. Si logramos impulsar esa agenda desde el Congreso local, tendremos todo el pretexto para subirlo al Congreso federal, y no solo con los diputados del Movimiento Ciudadano. La verdad es que nosotros tenemos interlocución y trabajo político con muchas fuerzas en el país, y seguramente lograríamos en una de esas sorprender en la posibilidad de impulsarlo con el apoyo de otros partidos políticos, otra vez respetando el trabajo de cada diputado y reconociéndolos como una persona libre y con capacidad, donde nos podemos acercar a muchos diputados, impulsarlos. Es una buena idea, y yo te diría, si nos sale bien, como en las fiestas, si nos sale bien para la otra, repetimos. Si nos sale bien aquí en el Estado, claro, nos vamos a lo nacional. Entonces estamos hablando que comenzaríamos no nada más a darle de valor al artículo 115 de la autonomía municipal, ya no nada más el aspecto financiero, administrativo, sino también en lo político. Sí, yo creo que sí. Entonces sería una propuesta muy de fondo. Sí. Hablamos también de otra comisión que es muy importante, y que ahorita se habla mucho de la equidad de género. Sí. Y la mayoría de los ciudadanos ven el género como si fuera referente nada más a la cuestión femenina o de la mujer, no sobre el equilibrio que se busca. En Jalisco, ¿cómo estamos en la equidad de género? Ya vimos en lo pasado que se modificó las mentadas Adelitas, ¿no? Sí. Quienes participaban de candidatas a cierto cargo, luego renunciaban y entraba el suplente, que era el marido, o era el jefe, o era alguien, pero la sustituía, o el hermano. Sí. En Jalisco, en equidad de género,
¿Qué nos hace falta llevar al Congreso? Aquí la preside Fabiola Loya. Fíjate que es una agenda muy interesante. Igual Fabiola tiene mucha experiencia en la administración pública. Platiqué con ella hace unos días y me decía Fabiola, dice, ¿sabes qué? Le entré al tema no en la dinámica del feminismo ni de las banderas estas de buscar compensaciones hacia la mujer, dice, sino más bien en una lógica de igualdad de oportunidades. Y la misma Fabiola me decía, ya ando muy metida ahí en investigar fuerte cómo podemos impulsarlo sin que se vuelva una bandera feminista. Yo creo que hay muchos pasos que hay que dar para que la mujer en Jalisco tenga las mismas condiciones de desarrollo que los hombres, que los niños tengan las mismas condiciones y respeto que los adultos mayores tengan un respeto en la sociedad. Entonces hay mucho trabajo que hacer. Creo que en las regiones del estado todavía hay más trabajo que hacer. El machismo y la imposición de los modelos autoritarios en el interior del estado no han permitido que haya ese equilibrio, y lo que más me llama la atención es que Fabiola lo aborda no desde el punto de vista del feminismo amarrado en la bandera de contrapeso, sino desde una posición mucho más franca y más libre, más objetiva. Y creo que ahí va a ser interesante la agenda que se pueda avanzar. No tengo ahí claro, porque también hay que ser honestos y no creerse que sabe uno de todo. No tengo bien claro específicamente cuál vaya a ser el tipo de iniciativas que se van a impulsar desde ese punto. El perfil del cómo impulsar, lo que me llamó mucho la atención en positivo de parte de Fabiola, ¿no? Habrá que ver cómo avanzamos por ahí. Hugo, vamos un poquito más a los municipios. Convergencia tenía participación en algunos, no había muchos municipios. Hoy Movimiento Ciudadano ganó 9 municipios donde gobiernan, sí, una cantidad de regidores que representan el trabajo político. Hablamos de que se busca en el Movimiento Ciudadano una manera diferente de ejercer la función pública y de reforzar y quitar esa imagen del político corrupto, vividor y todos esos calificativos negativos. Sí. Movimiento Ciudadano, parece que Salvador Caro coordina los regidores. Hay en muchos municipios y aquí en la región, hay regidores de muchos partidos que tienen un trabajo en la mañana, un trabajo en la tarde, más la regiduría. Cuando se habla en la ley, que a veces no se aplica, de la incompatibilidad a veces de funciones. Movimiento Ciudadano, ¿hacia dónde va con quienes caen en esa situación? Fíjate que yo no he tenido la oportunidad, y más bien me abres aquí la oportunidad de darle una revisada al tema, de cómo está el ejercicio profesional de nuestros regidores. También es cierto que cada municipio es distinto y los tamaños son diferentes, y en algunos casos ser regidor, como en Guadalajara, tienes un ingreso más que digno y tienes una carga de trabajo que te implica que estés metido al 100%. Quizá en algunos municipios de menor tamaño, con dinámicas distintas, sea diferente, pero vale la pena darle una revisadita. Ahí destacar que lo que sí estamos ya de manera homogénea caminando con nuestros regidores son principios muy generales de lo que entendemos que debe ser la gestión pública. Estamos compartiendo iniciativas en materia de transparencia y rendición de cuentas, en materia de austeridad, en cada uno de los ayuntamientos que tenemos representación como regidores de oposición, y en los 9 gobiernos donde quisiera destacar que el día de hoy Movimiento Ciudadano gobierna más jaliscienses que cualquier otro partido político a excepción del PRI. Gobernamos cerca de 1 millón de jaliscienses, más 50% más de lo que gobierna el PAN en el estado. Lo que quiero decir es 9 de 125 suena muy marginal, pero el peso de ciudadanos, de población, cuando metes a Vallarta, a Tlajomulco, a Autlán, mismo Ayotlán, le dan un peso político muy importante. Ahí en ese nuevo gobierno sí tenemos una agenda muy clara de permear lo más que se pueda en muchas de las políticas de gobierno que funcionaron en Tlajomulco. Yo sí quiero hacer un parteaguas.
los gobiernos de convergencia de 2009-2012, a excepción del de Arandas, donde el hoy diputado federal José Luis Valle fue presidente municipal, los otros gobiernos en realidad no fueron gobiernos que caminaron ahí por su lado y que además traen señalamientos de corrupción en Cuquío, en Villa Corona, con circunstancias ahí medio extrañas. Yo no he tenido oportunidad de hablar con los presidentes salientes, tampoco me han buscado, pero incluso tengo entendido que ellos jugaron políticamente con el PAN en la pasada elección. Entonces realmente ahí sí te diría borrón y cuenta nueva, o sea, Movimiento Ciudadano involucrado y responsabilizado de lo que hoy tenemos y muy metidos en la agenda de los 9 gobiernos, ¿no? Hablabas tú de los 9 gobiernos y por ahí recuerdo una entrevista que tiene otra persona que de los 9 municipios en 8 había irregularidades. Sí. Coincidentemente, sucede que en Tlajomulco en realidad no hubo ninguna situación que ocupara no hablo de irregular, que se ocupara aclararse a Ismael del Toro. No, fíjate que ni siquiera, y lo digo sin suspicacia, no es que sea coincidentemente, y te hago el listado de los presidentes municipales, porque yo platiqué con cada uno de ellos de las irregularidades, de cómo entregaban. A diferencia de los demás, en Tlajomulco arrancó con todas sus patrullas operando, con programa de bacheo activo, con procesos de construcción de obra pública sostenida. Las elecciones no frenaron el gobierno. Pasandita las elecciones estaban entregando su programa de uniformes y útiles escolares de manera gratuita. En las finanzas del municipio había muchos recursos en la tesorería, asegurado el pago de los sueldos de todos, asegurado el pago de todos los servicios que necesita el municipio, sin deudas con pensiones, sin deudas con la Comisión Federal de Electricidad, asegurado los aguinaldos a final de año de todos los trabajadores del gobierno y además una bolsa extra de recursos disponibles para la planeación presupuestal de 2013. Entonces, eso que te acabo de platicar no sucedió en los otros 8 casos. No es que sea coincidente, es que en Tlajomulco se hizo un trabajo ordenado, se hizo un trabajo responsable, y ganara quien ganara iba a recibir un gobierno ordenado. O sea, si hubiera ganado un partido distinto al proyecto político del Movimiento Ciudadano, si hubiera ganado quien hubiera ganado, hubiera recibido un gobierno en orden. En los otros 8 casos no. Es una vergüenza que en algunos municipios, en todos esos municipios se aprobaron deudas y proyectos los últimos 15 días de la administración. Tú revisas la bitácora de Tlajomulco y vas a ver que no se aprobaron deudas ni compromisos financieros en los últimos días de la administración, porque es un asunto de respeto al siguiente gobernante. Se aprobaron planes parciales los últimos días en Vallarta, por ejemplo, de desarrollo urbano. Se entregaron, se robaron computadoras, se entregaron los vehículos en ladrillos, se robaron las cuentas de la tesorería, se robaron los recibos. O sea, es una vergüenza, o sea, un escándalo en cada uno de los casos, y ni se diga que al otro día de tomar posesión los nuevos presidentes llegaron los abogados con las demandas laborales de todos los litigios que traía en proceso la administración anterior. En Tlajomulco no sucedió eso. Tú la cuenta pública la encuentras en la página de transparencia, no es coincidencia. Tlajomulco, es de los municipios que se recibió con buenos resultados, con finanzas sanas, con dar un gobierno que, como lo decía Ismael, con una continuidad, un proyecto que se crearon un equipo. Pero dentro de los que hablas, de los 8 que presentaron irregularidades, como algunas de las que mencionas, vehículos en mal estado, deudas a lo mejor, pérdida de archivos, veo ahí que se encuentra Techaluta, que es un municipio aquí de la región. Techaluta, en forma general, a lo mejor no en particular, también se encontraba igual que en esta situación de irregularidades. Ahí te soy totalmente sincero y corrijo mi error. Con el único que no hablé fue con Sergio, porque le estuve marcando cuando yo hice un posicionamiento como dirigente del partido y le estuve marcando a Sergio para saber cómo había recibido la administración de Techaluta. Con Sergio no hablé. También tengo claro que la administración del gobierno de Techaluta, que era del PAN,
Sergio pertenece al mismo grupo político, tengo entendido que tiene afinidad con el grupo político que gobernaba, y no tengo claro el caso de Techalú, no quisiera ahí decir una tontería, pero tienes toda la razón en corregirme la plana. No, sí, porque... Ya ahora adelante voy a decir 7 y tengo que hablar con Sergio a ver cómo recibió. Sí, ¿no? porque dentro de esa entrevista del Milenio parece que te tocó darla un mural, algo así. Estábamos hablando que dentro de los 8 que hablaban de irregularidades, hablaba de Techaluta. Sí. Pero bueno, ahora sí que abonando al conocimiento de la región, Sí. pues Sergio viene no de un partido, de un grupo político que antecede a un gobierno panista, pero que hoy por situaciones muy del municipio compiten o participan por Movimiento Ciudadano. Exacto. Entonces ahí cabía la gran duda si Sergio heredó del expresidente municipal esas irregularidades. Ahora qué bueno que lo aclaras, porque sí, en la prensa quedó en esa situación, ¿no? Que Sergio heredó del expresidente también sí. Irregularidades. Incluso puntualicé aquella vez que hablé, hablé en lo general y luego puntualicé caso por caso conforme hablé con los presidentes. El de Techaluta no lo puntualicé porque no encontré a Sergio ese día o no me contestó la llamada y hablamos después y se me pasó preguntarle, pero tienes toda la razón, ahí corrijo, ¿no? Ya entrando a lo que ya hablamos del Congreso, de los municipios, Movimiento Ciudadano es un nuevo partido, Convergencia ya no existe. ¿Cuándo se reestructura o se comienza a establecer los comités o las comisiones operativas municipales? Porque parece ser que cuando pasa una elección ya hay que esperarnos hasta el 2015 o el 2018, no, claro que no. Pero también hay liderazgos que crecen, otros que se apagan. ¿Cómo comienza un ciudadano a revisar cada municipio? Sí, tienes toda la razón. Lo primero, y es un asunto de método procedimental, es que primero estuvimos muy enfocados, y lo digo así, incluso lo he dicho en varios foros de la misma dirigencia del partido, donde les digo, oigan, la prioridad es arrancar nuestros gobiernos, arrancar los regidores, arrancar los diputados y luego el partido no es prioridad. Eso es muy curioso porque normalmente es al revés, ¿no? Los partidos quieren ser el centro de todo. Yo les digo, no, al 100% metido con los gobiernos, a ver cómo arrancan y a ver en qué les ayudamos. La semana pasada, más bien esta semana que termina, yo estuve 3 días en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, acompañando a los directores de obras públicas de Mascota, de Autlán, de Vallarta, de Tlajomulco, la semana anterior con Manzanilla de la Paz, con Ayotlán, el mismo Techaluta. Sergio por ahí nos acompañó hace 2 o 3 semanas a México con los diputados federales a buscar recursos. Entonces yo lo que les decía es, mi prioridad es que arranquen bien ellos, mi prioridad es que arranque bien Clemente y los 5 diputados del Congreso local, que arrancaran bien nuestros diputados federales. Hoy Marilyn Gómez Pozos, diputada federal, es secretario de la mesa directiva del Congreso de la Unión, es la única jalisciense ahí, y de Movimiento Ciudadano. Pepe Valle, secretario de la Comisión de Turismo y miembro de la de Asuntos Metropolitanos y de Fortalecimiento Municipal. Entonces andábamos muy metidos en asegurar eso, nuestros regidores que arrancaran bien, que compartiéramos la agenda y luego voltear el partido. Y ese voltear el partido apenas está empezando, y es voltear a revisar cómo nos fue, dónde ganamos y dónde perdimos, y por qué ganamos y por qué perdimos, cómo quedaron nuestros candidatos. Hay quienes andan deprimidos, hay quienes andan muy contentos, hay quienes andan muy activos, y ese proceso de diagnóstico lo estamos haciendo ahorita. Para suerte y lo digo así, del proyecto político Jalisco, cuando Convergencia el año pasado cambia al nuevo partido que es Movimiento Ciudadano, difiere su proceso de refundación a enero del 2013. Entonces, si a mí me preguntas, pues me cayó del cielo el esquemita, porque entonces nos permite hacer el diagnóstico y en enero vamos a entrar en el proceso de refundación del partido y también de redefinición de los liderazgos y de las dirigencias en todo el estado, donde muchas de las partes no existían. Pero ahora Movimiento Ciudadano es ese mosaico variopinto que nos quedó después de la elección, con personajes de todo tipo de orígenes, ciudadanos, expriistas, expanistas, experredistas, exverde ecologistas. O sea, todo eso hoy es Movimiento Ciudadano y ahora hay que darle forma, y andamos en ese proceso de hacer un plan de trabajo y de definir el esquema
de liderazgos que tendremos que impulsar a partir de enero y a chambearle muy fuerte para estar listos para el 2015, ¿no? Esa amalgama de liderazgos que acabas de mencionar, en la elección pasada, con el exitoso proyecto encabezado por Enrique Alfaro, se logró o se trabajó con Morena, que creemos que en enero, por ahí en esas fechas, también va a ser un nuevo partido a lo que se ve en el trabajo político de Andrés Manuel López Obrador. Clemente Castañeda, muy identificado con las causas, o muy identificado con López Obrador, por decirlo así. En varios municipios se vio el que coincidían, inclusive reparto de posiciones políticas en las planillas entre Morena y Movimiento Ciudadano. Hoy que Morena parece que va a ser un partido también nuevo y Movimiento Ciudadano comienza su labor de estructurar su instituto político, ¿será una debilidad o una fortaleza esa separación ya como partidos, ya no en una contienda electoral? Fíjate que más bien hago una aclaración atrás. Los candidatos que tuvimos a presidentes municipales de Movimiento Ciudadano en todo el estado tuvieron absoluta libertad de integrar sus planillas y sus equipos de trabajo. No había partido, pues, no había Movimiento Ciudadano, no existía en el mapa, y Morena tampoco estaba organizado de manera que dijeras, mira, dale 2 lugares a Morena, 2 a tal. No, la verdad es que hubo absoluta libertad de los candidatos, ellos armaron sus planillas. Y si hoy me hablara un presidente municipal electo y me dijera, oye, mi planilla traigo broncas, digo, pues tú te metiste en la bronca, tú definiste tu equipo de trabajo, ¿no? Morena ya tomó la decisión, hasta donde yo tengo entendido, va a tener un congreso constitutivo el 20 de noviembre, pero dicen, si hace cuacuá y camina como pato, pues va a ser pato, ¿no? Y se va a convertir en partido político. No puede ser partido político en tanto no haga un proceso de constitución o creación que le va a llevar el 2013. Creo que Morena va a poder competir electoralmente ya a nivel nacional a mediados del 2014, y en 2015 va a ser un partido político más en la mesa, en la boleta electoral, y va a estar el PRI, el PAN, el PRD, PT, Nueva Alianza, Verde Ecologista, Morena y nosotros. Lo que te quiero decir es, Morena va a ser como el de enfrente, es un partido más en el mosaico de opciones. Hay absoluto respeto a todos los seguidores de Andrés Manuel, los seguidores de Morena, etcétera, etcétera, y ellos van a hacer y trazar su ruta. Movimiento Ciudadano tiene otra ruta distinta. Quizá nos encontremos más adelante, quizá en 2018 nos encontremos. Hay una absoluta, entendimiento con Andrés Manuel, hay mucho respeto, pero Andrés Manuel trae su proyecto y nosotros no somos parte de Morena. La realidad es que es como si fuéramos amigos, pero vamos a correr 100 metros y tú vas en un carril y yo voy en el otro, y echarle ganas, cada quien con su filosofía, sus ideas y sus equipos de trabajo. Habrá quienes que fueron candidatos de Movimiento Ciudadano decidan irse a construir el proyecto con Morena, que les vaya bien. No sé si nos encontremos más adelante, pero nosotros nos vamos a enfocar en la tarea del proyecto en el cual nosotros creemos y que construimos, y que además creemos que se construyen desde las regiones, no desde unos liderazgos nacionales. Fuimos extremadamente solidarios con Andrés Manuel y estamos en muy buena comunicación. Yo te diría, Andrés Manuel es fan de Alfaro, quizá más de lo que Alfaro de Andrés Manuel, pero son rutas distintas, ¿no? Y le van a apostar ellos, parte de Morena entiendo que le va a apostar a que sea partido político y se van a meter a construir eso, pero también creo que muchos de Morena van a ver en el proyecto de Alfaro algo mucho más atractivo y se van a venir para acá. Enrique Ibarra, que era el referente, para no sacarle las vueltas al asunto, además de que Enrique Ibarra es un personaje que respetamos y reconocemos muchos de nosotros, hasta como un maestro. Hoy tengo la virtud de que Enrique Ibarra me está ayudando, o nos está ayudando en el proceso de
digamos, de darle forma al proyecto político del Movimiento Ciudadano en el Estado. Yo tengo entendido que Ibarra entrega, o ya entregó, o está en proceso de entregar las riendas de Morena a los dirigentes que se eligieron en las asambleas, y Enrique Ibarra se concentra al 100% en Movimiento Ciudadano. Propósito sin especulaciones, ¿sí? Y para mí es un honor, porque yo he sido, en algún momento he hecho equipo de trabajo con él y lo veo como un maestro, y ahora mi maestro me está enseñando con el trabajo cómo construir un proyecto político. Entonces, no sé si eso aclara las cosas. No, yo creo que te adelantaste a la pregunta de Enrique Ibarra Pedrosa, pero sobre todo aquí con un liderazgo reconocido, a lo que se dice y se presume que se integra un Movimiento Ciudadano, que acabas de mencionar. Entonces estamos reconociendo que el Movimiento Ciudadano se fortalece con liderazgos, pero no desmantela a otros. Hablo del Partido del Trabajo, que fue Enrique Alfaro fue un coordinador a nivel federal, fue una pauta, pero no queda el Partido del Trabajo descobijado de esos liderazgos. Yo creo que lo que el Partido del Trabajo, y lo digo, ahí sí quiero ser muy respetuoso, porque para empezar le tengo mucho cariño y mucho respeto a Gonzalo y a Gustavo, las dos dirigentes más visibles del Partido del Trabajo. Además de que les tengo mucho cariño y respeto, también es cierto que ellos tienen que meterse a hacer su trabajo político dentro del Partido del Trabajo para estar listos para el 2015. Yo he hecho, y lo he platicado varias veces, la reflexión de lo que significa Andrés Manuel tomando la decisión de crear Morena. Yo les digo, Jalisco tiene su particularidad. Movimiento Ciudadano es otra cosa distinta a Movimiento Ciudadano en todo el país, por lo que representó la candidatura de Enrique Alfaro, pero la realidad es que las cuatro, lo voy a poner así, los cuatro ejes visibles de lo que podrías llamar la izquierda en este país, pues tienen que replantear su rol en el escenario político a razón de esa decisión de Andrés Manuel, ¿no? Entonces yo entiendo que el PRD está muy metido en reorganizarse y redefinirse para enfrentar el 2015. El Partido del Trabajo debe estar haciendo un ejercicio similar. Movimiento Ciudadano, me queda claro que yo he estado participando en las reuniones de planeación estratégica futuro del Movimiento Ciudadano, incluso tengo una posición en el Consejo Nacional, y Morena también se tiene que replantear qué va a ser Morena, ¿no? O sea, cuál es la lógica y el discurso político de Morena, y quizá todos nos encontremos en 2018, no sé, pero yo te diría, si nos encontramos o no, lo que sí tenemos que hacer es cada quien chambearle para que tengas canicas y llegar y ponerlas sobre la mesa, si no, los membretes no sirven para nada, ¿no? Entonces, mucho cariño y respeto al Partido del Trabajo y absoluta disposición a ayudar en lo que se pueda. Además, yo tengo mi chamba que tengo que sacar adelante por este lado, ¿no? Bueno, Hugo, te agradecemos tu visita. Yo creo que nos diste un panorama muy amplio. Ahora sí que abordamos varios temas, y yo creo que apenas comienza Movimiento Ciudadano. Vamos a hablar que es un partido que comienza a partir del 1 de julio a mostrarse como gobierno, a ver si son congruentes con el dicho y con el hecho. Sí. Siento que es un trabajo arduo, porque los liderazgos también pelean a veces su derecho de piso. Entonces ahí entra tu labor, no una labor fácil, pero sí una labor de mucho diálogo y mucho consenso. Te agradezco, Hugo Luna, tu visita. Muchísimas gracias por el espacio. Ojalá y nos tengamos la oportunidad de más adelante revisar cómo van el Congreso, claro, cómo van esas iniciativas. Hay la esperanza, como cada 3 años, que esta legislatura lave y cambie la imagen de los diputados. Sí. Esperemos también que sus regidores proyecten ese nuevo ánimo de hacer política, esa nueva actitud, y que el ciudadano sea el beneficiado al final de cuentas. A quienes vean a través de su televisor, le agradezco que nos acompañen en este domingo. Ojalá y nos vean las repeticiones. El teléfono ya lo mencioné. Hoy nos despedimos
de ustedes este programa del 11 de noviembre, no sin antes desearle un feliz cumpleaños a José de Jesús Hernández Villeda, que hoy es su cumpleaños, y también decirles que lo esperamos el próximo domingo para platicar con ustedes y con nuestros invitados y ver qué pasa en nuestra región y qué pasa en nuestra sociedad. Le agradezco su atención y nos vemos el próximo domingo en su programa Edición 21. Muchas gracias. Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara presentó